Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 4 de nuestro podcast de Ser Ingeniero. Ya sabéis que en este podcast nuestra misión es traeros a ingenieros profesionales de la industria que han estudiado en carreras universitarias españolas y que nos cuenten su experiencia tanto educativa como profesional. En este caso, voy a presentar también a mi compañero Rodri. ¿Qué tal? Yo soy Rodri, ¿cómo estáis? Y en este caso hemos traído a Miguel Ángel, ¿vale? Miguel Ángel, le voy a dar pie para que se presente él, que seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. Adelante, Miguel Ángel. Hola, sí, como bien ha dicho Javi, mi nombre es Miguel Ángel. Trabajo como Chief Engineer y Program Manager en Aciturri. Aciturri es una empresa española que diseñan y fabrican estructuras para distintos clientes del sector aeronáutico. Clientes como podrían ser Airbus, Boeing u otras empresas menos conocidas, pero igual de importantes. Y luego también compagino ese trabajo con dar clase en la universidad. En este caso doy clase en la Universidad Europea y en la que también este curso empiezo a codirigir un máster. Entonces, esa sería un poco la imagen a vista de pájaro de a qué dedico mi tiempo. Muy buena presentación. Bienvenido. Además, en la Gracias. Universidad Europea de Madrid, que tengo entendido que tiene varios campus. Sí, y tiene muchos distintas sedes. sitios. Sí. Vale, todo esto en la Universidad Europea de Madrid. Y de hecho, vamos a empezar por ahí, porque tú has estudiado toda tu vida en Madrid, ¿verdad? Ujú. Y el grado, ¿dónde lo has hecho? ¿Puedes contarnos un poquito tu trayectoria del grado en Ingeniería Aeroespacial? Sí, claro. Yo hice la selectividad, como casi cualquier chaval que sale de un instituto aquí en España. Era una época en la que las notas de corte eran más bajas, pero bueno, la hice con mucho esfuerzo y al final me dio la nota de corte para entrar en la universidad pública. ¿Qué sacaste sobre 14? Es verdad, sí, yo saqué 11,53,7, que en aquel momento era equivalente en torno a un 8,4, 8,3, quiero recordar. Y ahora dices... Sobre perdón. 10. Ahora está más alta. Ahora está Claro, muchísimo más alta. Porque la selectividad es todo fácil ahora. Claro, Es por eso, por lo que son más No. altas, que lo sepáis. Es un No sois hecho. más listos, os hacen preguntas más tontas, básicamente. Ya sé. O bueno, también es verdad que durante el COVID hubo una etapa en la que... Bueno, Sí, hasta hubo un ahora cambio que de lo modelo de examen. Ahora lo acaban de cambiar otra vez. Ahora lo hacen que sí más competencial y menos elección. Pero antes podías renunciar a estudiarte media asignatura Literal, y presentarte y literal. sacar un 10. Pero bueno, volvamos a Sí, tu no, selectividad. Nada, y yo la verdad que sí que tenía en mente estudiar una ingeniería. No sabía muy bien cuál en aquel momento. Me gustaba industriales, me gustaba también física, no es ingeniería, pero bueno, a nivel científico pues sí que me daba bastante curiosidad esa rama. Y luego también arquitectura, por el tema diseño, tema, bueno, cálculo un poco de edificios, de estructuras así chulas. Y aeronáutica yo creo que, o aeroespacial, ¿no? Que es como se llama el grado, juntaba un poco todo en el sentido de inventar cosas nuevas, ¿no? El típico comentario que hemos oído todos de el microondas lo inventó la NASA o tal producto viene de la industria aeroespacial, avances en medicina, avances en muchos campos. Decía, joder, esa carrera tiene que ser interesantísima. Y me dio la nota. Yo tenía en mente estudiar en la Carlos III por cercanía, porque también ofrecían el grado en inglés, pero siempre mente universidad pública y evidentemente pues las dos únicas opciones en Madrid era en aquel momento la Carlos III y la Politécnica de Madrid. Mi nota de corte me permitió entrar en la Politécnica y no en la Carlos III, porque es verdad que la Carlos III tiene muchas menos plazas y tenían una nota de corte más alta. Me quedé, podía a lo mejor haber intentado solicitar lo de la lista de espera o cosas de ese estilo. Me conformé, entre comillas, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya he entrado en una de las públicas, además es la Politécnica de Madrid, tiene prestigio y nombre de sobra, pues adelante. Y ahí empezó mi aventura. Y sí, ahí empezó. Y entonces, entraste en aeroespaciales en la Politécnica, estoy con industriales todo el día en la boca. ¿Y cómo se te hizo? ¿Se fue duro? ¿Lo sacaste bien adelante? ¿Cómo fue sí la que es verdad experiencia? que fue fallo mío quizás que hubo poca investigación previa al seleccionar la carrera, ¿no? Que yo creo que podcasts como este hacen una gran labor en ese sentido, porque al final yo fui de los primeros en mi familia que ya daban el paso de estudiar en la universidad. O sea, era un mundo bastante nuevo. Además, por ejemplo, yo no tengo hermanos, ¿no? Familiares más cercanos eran ya primos, primas.
y sí que muchas venían de temas ciencias de la salud, enfermería, farmacia. Entonces, una rama tan técnica como podía ser una ingeniería y encima una ingeniería, digamos, física, como puede ser un industrial, es una aero, no había experiencia previa, entonces yo no sabía muy bien qué esperar. Y un ejercicio muy sencillo que podía haber hecho era simplemente meterme en la página web de la universidad y ver el plan de estudios y echarle un vistazo a las guías de docentes o algo por el estilo. Tampoco te habrías enterado No, bien, y un porque chico no lo sabes. de 18 años recién cumplidos no tenía esa inquietud, la verdad. Yo pensaba que llegar a ser ingeniero era, sí, calcular un poco, pero más diseño, más, bueno, lo que se ve en las películas, ¿no? Por decirlo de una forma. Claro, pero entonces tú sí que te pegaste un poco palo cuando llegaste, como que no se estudiaba lo que tú esperabas y te resultó que lo que se No, estudiaba te es que yo decepcionó. no tenía tampoco mucha expectativa, que puede Ajá. sonar un poco, no sé, insensato, ¿no? Es decir, te estás metiendo en ese jardín sin saber dónde te metes. Pues eres un chaval que te toca por edad elegir un grado universitario. Tú te sabes tu temario de bachillerato de pe a pa porque te han obligado a estudiártelo para la selectividad y ya no te planteas qué hay más allá. Sí sabes que quieres hacer grandes cosas, que a lo mejor quieres ser ingeniero aeronáutico o médico o lo que sea, pero no sabes qué precio conlleva meterte por ese nuevo camino, ¿no? Que es una nueva aventura. Entonces sí, yo la verdad que el impacto fue muy gordo porque no sabía muy bien de qué iba la carrera. Sí, evidentemente sabía lo que era física, sabía lo que era matemáticas, pero las matemáticas ya no tenían nada que ver con las matemáticas que había estado viendo hasta ahora. En la física, lo mismo. Asignaturas que a priori podían parecer más asequibles porque eran menos abstractas. No. Era muy complicado el seguir las clases porque estaban hechas en un formato al que yo no estaba acostumbrado, que podía ser una aula magna, ¿no? Una clase más generalista y mandaban, si querían, ejercicios para hacer en casa, ejercicios que nunca se corregían o que no tenían luego una trazabilidad de si lo estabas haciendo bien o mal. Y luego una cosa con la que yo choqué bastante personalmente fue la metodología de examen que se implementaba en la Politécnica. La verdad, viéndolo con perspectiva, era la única forma viable de gestionar 600 mínimo nuevos alumnos que había en el grado, más luego los que tienen la asignatura de año en año, ¿no? Que era el tema de los exámenes, que eran exámenes, en nuestro caso, pues tipo test, que se hacían semana a semana y era un poco el ir salvando asignatura a asignatura, que parecía que cada semana estabas estudiando una carrera distinta, ¿no? Porque sabías que esta semana tenías examen de física, entonces estabas a tope con el parcial de física, además porque te vendían la moto de que era podías liberar temario, etcétera, que era verdad, pero solo se aprobaba, ¿no? Y, y que, claro, con tu perspectiva del instituto, de bachillerato, pues es yo quiero liberar, yo quiero llegar a final de curso lo más limpio posible, yo quiero... Y bueno, pues son cosas que hasta que no te das cuenta de, oye, que esto ya ha cambiado, que aquí la estrategia es distinta, que hay que hacerlo con un alcance distinto, con tiempos diferentes, ya tus... Voy a decir una cifra, yo sé, 6 horas para estudiar un examen de filosofía, aquí ya es un orden de magnitud mayor. Aquí estamos hablando de una preparación diaria durante meses para un examen que te la juegas todo a un examen ordinario, extraordinario o un parcial liberatorio, ¿no? De una materia. Y el tipo test tenía que ser codificado porque es corregido a través de una máquina lectora donde los alumnos codifican su nombre, su DNI, y es la única forma de corregir 600 exámenes mínimo en una semana, 2 o un mes, porque como tengas que tener a una persona corrigiendo 600 exámenes, es imposible. Y ese choque costó, bueno, poco a poco se fue llevando y sobrellevando, vas aprobando asignaturas, pero claro, también depende mucho de tú cómo te lo tomes, ¿no? Y cómo reacciones ante eso. Entonces, bueno, sí, ese fue mi llegada a la universidad. Habrá muchos estudiantes que nos estén escuchando, seguramente de la Universidad Politécnica de Madrid, estudiando aeroespacial, que probablemente estén palmando asignaturas, lleven un año duro o que estén entrando este mismo año a estudiar. ¿Qué consejo le darías? Pues lo primero de todo, que no desesperen, que esto es es una carrera de fondo. O sea, al final
Es verdad que cuando estás metido en ese día a día es muy duro ver que pasan convocatorias y que a lo mejor pues tú has palmado ya 2, 3, las que sean, pero que luego al final, cuando lo consigas superar, que vamos, yo doy por hecho que si de verdad alguien tiene determinación, le costará más o menos y que lo va a conseguir superar, nadie te va a preguntar cuántas convocatorias te llevó a probar mecánica clásica o termodinámica. Lo que te van a mirar es que tú tienes un grado, un título de grado, un grado aprobado y ya está. ¿Y se van a fijar en la universidad de donde lo tienes? Pues bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta porque yo también quizás soy un buen ejemplo de eso. Yo tuve que cambiarme al final de centro de estudios. Yo empecé en la Politécnica de Madrid, en la HCAE, como bien he dicho. Y tras 4 años, bueno, decidí a nivel personal, con apoyo familiar y la verdad que estaba ya en un agujero bastante negro de que no veía la salida pues lo típico que ya llevas convocatoria tras convocatoria tras convocatoria y necesitas un poco de alguien en este caso fueron mis padres, ¿no? Que me dijeron, oye, hijo, que hay vida más allá, que ya basta de sacrificar tu salud por algo que no merece la pena. Y bueno, me ofrecieron ayuda para poder cambiarme a la Universidad Europea de Madrid, a la que bueno, me convalidaron todas las asignaturas Te que convalidaron todo lo que tenías todo lo que aprobado. tenía aprobado. Lo único que, bueno, como son centros distintos, asignaturas que en un centro a lo mejor lo dan en tercero o en cuarto, en el otro pues lo dan en segundo, entonces al final tienes ahí un poco de batiburrillo de asignaturas. Pero ya venías con el batiburrillo, ¿no? Claro, Porque sí, que ya si me daba tenías de igual. cada curso asignaturas, ¿qué más daba? Pues sí que es verdad que ahí perdí un año, que sí que fue un poco de adaptación, de hacer asignaturas que ya tenía que tener aprobadas, más otras que ya traía aprobada del otro centro, etcétera, que sí que me sentó un poco mal, porque yo ya dije, bueno, ya que me cambio, pues para Que sea terminar, rápido. que sea rápido, ¿no? Y bueno, pues agradezco también que no fuese tan rápido para poder ver otro punto de vista de cómo se enseña un grado, el mismo grado, ¿no? A priori. Y es verdad que yo cuando terminé mi grado, que yo tengo un título de la Universidad Europea de Madrid, lo he usado y llevado por todas las empresas que han tenido a bien hacerme una entrevista en algún momento Sí. y nunca nadie me ha dicho nada. No te han dicho, uy, y no lo has estudiado en la Politécnica. No, no. Es verdad que sí que hay, voy a decir, no sé, una leyenda o un cierto Sí. misticismo de Sí. que hay ciertas empresas que yo no me he encontrado cuáles son, pero podríamos estar hablando de empresas con mucho bagaje, con mucha historia en la ingeniería española, que a lo mejor sí que miran en qué centro has estudiado. Pero a priori yo personalmente no he sufrido vamos, ningún tipo de queja ni de comentario al respecto de mi título. Es más, me ha abierto las mismas puertas que se le han podido abrir a cualquier otra persona. ¿Y notas la diferencia? ¿Realmente para ti fue un alivio en el sentido de decir, joder, bueno, esto lo veo mucho más viable? Sí, sí, es que es un método completamente distinto. O sea, lo que cambia es el método. Los contenidos, evidentemente, son los mismos. Hay unas asignaturas, que hay un currículum de asignaturas aprobado por el ministerio que se tiene que dar. Y sí que es verdad que en universidades, digamos, más técnicas o más teóricas, como podría ser el caso de la Politécnica, sí que se llega hasta el ultimísimo detalle técnico de todas las asignaturas y con un nivel muy alto de abstracción, centrándonos en una base muy física, muy matemática, en la que ya casi que el concepto al que se aplica pasa a un segundo plano y nos centramos más en entender los conceptos básicos que lo rigen, que está muy bien y yo, como he vivido las dos cosas, para mí son inseparables. Pero es verdad que muchas veces se pierde el punto de lo que de verdad estás estudiando y que si estás estudiando una estructura, pues a lo mejor es muy interesante el bajarte al laboratorio y montarte tu puente y ver si aguanta o no aguanta. O si estás hablando de un avión, pues oye, la tontería de coger un avión y coger una plancha de poliespan, cortarla y entender en primero de carrera que un ala, pues depende de
lo larga o corta que sea, pues cambia el vuelo del avión, Ujú. pues hombre, para un chico que acaba de entrar, una chica que acaba de entrar en el grado, pues le da una visión práctica de lo que está aprendiendo. Que no por eso hay que olvidar las horas de estudio y los problemas, ¿no? Pero yo creo que es completamente complementario y que es necesario una gran carga técnica, porque somos ingenieros, hay que darla, pero también la visión práctica es clave y al final sale gente de muchas universidades que, por decirlo al absurdo, no sabe lo que es un avión. O sea, se ha graduado de ingeniería aeroespacial y no sabe lo que es un avión. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final tengo una experiencia parecida a la tuya en cuanto a universidad pública privada. Y es cierto que, por ejemplo, en la Politécnica de Madrid, la carga matemática al final es muy grande porque aprendes a modelizar matemáticamente un montón de cosas hasta un nivel muy profundo, a optimizar hasta un extremo, pues, que podrías decir absurdo, ¿no? Y al final pierdes un poco la física que hay detrás y qué estás haciendo, ¿no? Te pones a calcular a lo mejor las cortantes de una estructura rarísima, pero realmente no sabes lo que es un esfuerzo cortante. Como que pierdes el contacto con la realidad, ¿no? De que te metes tanto en la matemática que puede llegar a ocurrir eso. Y luego al contrario, luego hay universidades que se van a la parte práctica y que obvian toda la parte técnica, que infravaloran pues esa capacidad matemática que tienes que tener para modelizar eso que estás construyendo. Sí, vamos, yo creo que la virtud está en ese caso en el término medio. O sea, al final, para poder llegar a ese término medio correctamente, necesitas medios, o sea, que la universidad tenga medios, que se tenga acceso a laboratorios, que esos laboratorios estén bien equipados, que haya técnicos de laboratorio que sepan explicar al alumno muy bien cómo funcionan esas cosas, que el profesor, yo creo que es clave que tenga o que haya tenido experiencia práctica. Me da igual que sea a través de proyectos de investigación financiados por un proyecto de doctorado, una investigación de doctorado, o que tenga experiencia práctica de trabajo en una empresa y me da igual el puesto que desempeñe, es lo de menos, pero que sepa qué es lo que se demanda en las empresas para un recién egresado o qué se espera que sepa la gente que trabaja en una empresa o qué se espera la gente que trabaja en cierto sector. Al igual que es clave que el profesor sepa y tenga muy claro los conceptos técnicos que rigen la asignatura que él está dando y que sea, no voy a decir la persona que más sabe porque eso es imposible, pero sí que hay que tender a entender muy bien la materia que estás explicando y que el alumno aprenda a los conceptos y la materia. O sea, tú no puedes exigir a un alumno, que es la primera vez que ve cierta asignatura, que sea capaz de resolver problemas con una carga matemática muy densa, porque es que a lo mejor ese alumno no conoce los conceptos matemáticos que rigen o no los tiene bien dominados. Entonces hay que empezar con una base sólida de matemáticas, que para eso está primero y segundo, pero siempre orientándolo a, bueno, esto te va a ayudar a lo mejor a resolver pues la capa límite, que pues es la capa de fluido que va alrededor de un ala, de aire, de agua, o las estructuras. Bueno, es que si tú entiendes estos conceptos matemáticos vas a entender cómo funciona esta estructura, pero ya no estamos hablando de la estructura que tú ves, ¿no? Estamos hablando ya a lo mejor de los materiales de los cuales está compuesta la estructura, de fenómenos de ciencia de materiales, como puede ser, o de resistencia a materiales, como puede ser pues, la plasticidad, la elasticidad, la tenacidad, y eso es complejo porque no es fácil de explicar y de entender de primeras, pero yo creo que para eso es para lo que está la formación, ¿no? Para una persona que no sabe, va a un centro o se lee un libro o adquiere unos conocimientos de la forma que sea y aprende y acaba aprendiendo, ¿no? Bueno, yo he de hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque mi niño interior está gritando súper fuerte, ¿vale? Dale caña. Pero también es verdad que, claro, yo soy el dueño de una academia, entonces, claro, vivo de esto. Yo sí que estoy de acuerdo, o sea, sí que creo que hay una parte que le falta de enfoque práctico a las carreras, bueno, o por lo menos en la universidad pública, que es lo que he vivido yo,
Pero he de decir que no creo que sea porque sobre parte teórica, matemática, llamémoslo la cosa chunga, ¿vale? La parte chunga de que te partes la cabeza, no entiendes una mierda más. ¿No? Yo creo que hay una mezcla de dos conceptos. El primero, no se explica del todo bien o no todos los profesores hacen el esfuerzo que podrían hacer, porque seguramente sí que tenga la capacidad de hacerlo, para explicarlo de puta madre. Bueno, no todos, Algunos, ¿no? ¿vale? Pero en nosotros, yo en mi caso, los profesores con los que me he cruzado son gente excelente, que tienen muchísimo conocimiento y que son unos pedazos de máquinas, pero bueno, hay que entender el momento personal, como decías, también de cada uno, ¿no? Yo lo que sí que creo que falta es mucha parte práctica. Pero claro, es que una universidad ideal para mí sería una universidad en la que los chavales, por la mañana están en casa viendo las clases del mejor en el ordenador, hacen exámenes y por la tarde van a la universidad a lo que has dicho tú, a ponerlo en práctica. Pero claro, es que eso te requeriría, o sea, eso para mí yo creo que un ingeniero debería de estudiar más, debería de dedicarle más tiempo, o sea, debería hacer mucho más. Pero yo soy un defensor nato de las academias. O sea, yo la verdad que he sido alumno de academia durante muchísimos años y las academias hacen una labor muy importante en acercar esa abstracción que en clase es inalcanzable por una persona que lo ve por primera vez, la academia te lo entrega de una forma muchísimo más asequible. Nosotros hacemos el trabajo que ellos deberían de hacer, de explicarlo muy bien, pero si no fuese mega chungo, no existiríamos. No sería necesario que yo, en mi caso, le pegase mazo vueltas a la cabeza de cómo coño le voy a contar esto a mi alumno para que lo entienda. Yo es verdad que intento siempre poner muchos ejemplos prácticos, pero son todos imaginativos, porque no le puedo decir a mi alumno, ahora coge un palillo y haz no sé qué, porque un palillo sí que le puedo hacer coger, pero no hazte una puta maqueta y me lo cuentas, ¿sabes? Entonces, pero es que aquí viene la clave. Si no fuese muy difícil, ellos no vendrían a mi academia. Ya, bueno, ese es el problema. No, ellos, o sea, quiero decir, si el nivel no es alto, ellos no van a hacer el esfuerzo necesario para aprenderlo. Nadie dice que se baje el nivel. O sea, lo que se dice es que se explique mejor. O sea, por ejemplo, ¿qué es clave para resolver un problema de ingeniería? Un dibujo. Sí. Un croquis, un planteamiento, lo típico de escribir los datos del problema. Son las academias, es lo primero que te dicen desde el minuto cero. Sí. O sea, pero eso en clase no siempre es el caso. Claro. Tienes razón, al final no necesitan hacerlo, nos estamos yendo como muy por el tema. No, está bien este tema, la verdad. Desde mi punto de vista, el problema es que en estas universidades, por ejemplo, en la Politécnica de Madrid, exigen un nivel muy alto y no se corresponde con la calidad de la enseñanza respecto de mi experiencia personal. Depende. Yo en la mía discrepo también porque yo soy un puto fanboy de la hostia. Por si no ha quedado claro, soy súper fanboy. Yo tengo unos profesores excelentes y que son una puta panda de máquinas, pero no todos han sido así y he tenido algunos muy incapacitados para dar unas buenas clases. Pero no ha sido, en mi caso, no ha sido la regla, ¿vale? En mi caso lo que ha pasado es que muchas veces han preguntado más de lo que contaban en clase. Pero es que eso me parece bien. O sea, que ellos te cuenten A, B en clase y que te pregunten hasta la L en el puto examen, es que... Pero es que eso es la parte de la gracia también, que te obliga a que te pete la cabeza a un nivel extremo, ¿sabes? Pues al alumno no le hace gracia, eso seguro. A mí me parece un poco incoherente, ¿no? Que tú les enseñes A y B y les preguntes L, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que ahí aparece la academia. Cada vez lo hacen, y cada vez lo hacen menos, cada vez es más fácil. Justo dentro de poco vamos a tener otro invitado con el que vamos a hablar de esto. Ha cambiado mucho en estos años y cada vez el nivel es más bajo, es la realidad. El nivel de los exámenes de la universidad, estamos diciendo. El nivel de las academias no. El nivel de las academias está subiendo porque ha entrado Etsify, sobre todo en aeroespacial, y evidentemente el nivel ha subido drásticamente. Nosotros a veces estamos obligados a dejar de contar cosas porque los exámenes cada vez son más fáciles. Entonces me viene un alumno y me dice, joder, es que me calientas la cabeza con esta movida y ya no lo preguntan así. Y lo veo y digo, tiene razón, que se resuelve con algo que sabe un niño de segundo de la ESO. O sea que es increíble. Bueno, que sí que me gustaría decir que ahora que por suerte tengo la oportunidad, que se me ha dado la oportunidad de dar clase en la universidad, en la Universidad Europea, sí que intento traer un poco de lo mejor de los dos mundos. O sea, intento juntar, digamos, todo el conocimiento técnico que he adquirido en mi formación en la Politécnica, en mi formación en la Europea, de libros que he leído, de mi experiencia laboral, con ejemplos, experiencia y bueno, sobre todo cercanía al alumno, estar disponible para resolver dudas,
repetir las cosas que hagan falta N veces y, bueno, el intentar hacerlo de la forma que a mí me hubiera gustado recibirlo con 18 o 19 años. Muy Sí, bueno. que al final es un trato más atento, más cercano, que bueno, también es cierto que al estar en una universidad privada también es más fácil a lo mejor que te lo den. Primero, porque el propio profesor se juega el puesto, que es que en la pública no pasa, no se lo juegan. Sobre todo, no sabría decirte si ese es un motivo, en mi caso no lo es sobre todo el número de alumnos, que sí que lo veo clave. O sea, ¿Cuál es el punto en el yo que...? tengo en torno a 20 alumnos en clase y yo recuerdo clases en primero que éramos, no 600 porque no caben en un aula, pero sí 100. Una clase alrededor de 100. 100. Si Yo había, Sí, eso se ve todos los días. En física 1, que en nuestro tiempo Entonces, era la más complicada, había muchos más de 100 matriculados en un profesor, en una clase. Entonces, si yo veo un alumno que tiene ganas, que me pregunta, que me entrega ejercicios que mando, pues sé cómo se llama, pues me puede preguntar, él me pregunta por mi nombre, yo le pregunto por su nombre, evidentemente es un respeto profesor-alumno, pero sí que hay un trato muchísimo más personal y esa persona, si mañana tiene una duda de, oye, he visto en internet un lanzamiento de un cohete, oye, profe, pues me puedes explicar un poco en qué consiste esto, aunque no tenga nada que ver con la asignatura, joder, pues si es una persona que le gusta algo que a mí también me gusta, pues yo encantado de charlar y de contar y de resolver dudas. Y esa cercanía yo creo que es clave para un estudiante. Eso se pierde con una clase de 100 personas. Está claro. Lo tienen muy pocos. ¿Y alguna vez te ha venido uno después de clase a preguntarte algo así random y no tenías ni idea de lo que te estaba preguntando? No, por suerte no, pero vamos, si ese hubiera sido el caso, pues bueno, le dices que lo siento muchísimo, No tengo que ni puta idea. no es de mi área y que al día siguiente pues me lo miro y se lo intento Le responder. dices, lo tengo que pensar. Y si Lo yo, tengo en mis apuntes en claro, casa. y si yo no soy un experto en ese área, he estudiado con muchísima gente que ahora son brillantes ingenieros, puedo mandarle la duda a amigos, conocidos, compañeros del trabajo que me van a saber responder y voy y les respondo. Mira, yo en mi caso personal, que también soy profesor de universidad, la Universidad Antonio Nebrija, y bueno, también lo soy en la europea, cuando me ha pasado algo parecido a eso, que es raro porque al final es una asignatura que controlas, lo primero que haces es decir, muy buena pregunta. No, total. Felicidades por la pregunta. Si no hay gusto, yo creo, mayor para un profesor que te supere un alumno. O sea, si al final es para lo que salimos ahí a dar clase, para intentar que la gente que está sentada llegue un día que nos sustituyan a nosotros. O sea, yo creo que es lo mejor. Entonces tú hiciste, al final, terminaste el grado en la europea, hiciste el máster habilitante. Yo ahí en cuarto ya te permiten hacer prácticas, que la verdad que, por ejemplo, punto, digamos, positivo hacia la universidad privada, que hay mucha menos regulación de qué tipo de prácticas puedes hacer. ¿A qué me refiero con regulación? Que lo dejan completamente libre para que tú vayas a buscar unas prácticas a una empresa y si las quieres hacer en un centro de investigación puedes, si las quieres hacer en una empresa puedes. Mucha responsabilidad sobre ti para que tienes que buscar algo que esté bien y que te guste, pero tampoco te auditan en exceso el si tú has hecho prácticas en tal empresa o en tal otra. Que a lo mejor en la Politécnica, por amigos que han terminado, sí que está mucho más estandarizado o va por nota, entonces, pues bueno, tú te quedas fuera de tal práctica en tal sitio y te obligo a coger una optativa porque ya no hay suficientes plazas de prácticas, no sé, cosas de esas. Y yo en ese momento empecé a trabajar como becario en Accenture, es una gran consultora en la parte de servicios de subcontratación, porque estaba trabajando para un gran cliente que es Airbus. Es uno de los dos mayores fabricantes y principales diseñadores de aviones, helicópteros y aviones, y tanto aviones como helicópteros civiles y militares que hay en Europa y en el mundo, pues junto con Boeing son los dos principales. Y nada, allí en Getafe, que es donde tiene la sede Airbus aquí en Madrid, tiene una ciudad montada donde tienen un montón de edificios, algunos son hangares, otros son plantas de fabricación, de montaje, y hay un montón de gente, entre personas que directamente trabajan para Airbus, como de un montón de empresas que son empresas subcontratistas para distintos servicios. Entonces, yo en mi caso estaba en control de producción para todo lo que se hace allí. En mi caso, el proyecto que yo estaba era para el avión Eurofighter,
El avión Eurofighter es... O sea, uso militar, ¿no? Sí, es un avión de caza bombardero europeo, vamos, es un avión que se ha ido diseñado y se fabrica entre un consorcio de países, en el caso del euro... Tengo una pregunta, tío, que me ha Sí, saltado, sí. lo siento, ha sido un pensamiento súper intrusivo. En la ficha técnica del avión Sí. ponen, magnifican de alguna manera la cantidad de daño que puede hacer, como no sé cuántas bajas por minuto o algo así. El ataque en puntos, No, porque al final al 90. hay que separar el avión De la parte militar. de luego las armas. lo que le cargas, digamos. Claro. Entonces, Y claro, vosotros solo os encargáis de que vuele, sí, no de las sí, partes sí. de las armas. El avión es una plataforma, que Sí. se le suele llamar una plataforma. Al final es una aeronave que vuela y que tiene ciertos parámetros de control, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que garantiza esos parámetros de control, garantiza una velocidad punta, garantiza cierta invisibilidad a radares, cierta autonomía de vuelo, ¿no? Con unos parámetros básicos, ¿no? Una configuración básica. Y luego ya depende del cliente. En tema defensa, el cliente siempre va a ser el ejército en este caso del Eurofighter, pues sería todos los ejércitos que han comprado aviones Eurofighter y que los usan en sus armadas. Y Os hacen poner huecos. En claro, plan, déjame ahí- un hueco así de grande. ahí ya pues depende del ingeniero, ¿no? Que tiene que hacer hueco ahí pues para coger pues una ametralladora, un cierto misil. Oye, yo quiero que cargues aquí una antena de largo radio. Bueno, pues vamos a ver si este material es compatible con la antena, deja pasar la señal o no. Claro, qué guapísimo. Etcétera. Porque para la parte de que sean invisibles ante radares, ¿lo hacéis por como señales que son opuestas para anularlas o lo hacéis en el material en el que cargáis al avión? Depende si al final una antena es lo menos aerodinámico que existe. Claro. Entonces esa antena tiene que estar metida dentro de una estructura que se suele llamar carena, o sea, es una carena, al final es un recubrimiento que hace aerodinámico una cosa que quiere ocultar, ¿no? Podría ser una antena, podría ser un mecanismo de actuación de un flap para un ala, todo eso lo tienes que maquillar dentro de una superficie lo más aerodinámica posible para consumir menos y que el avión no lo note, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú en un avión militar quieres una antena específica, pues tienes que ver si la señal que esa antena capta o emite está, digamos, admitida por el material que la va a recubrir. Y si no, pues tendrás que diseñar una nueva carena, un nuevo radomo, con las especificaciones técnicas que requiere esa antena. Que en un avión civil a lo mejor son simplemente que aguante la fuerza del viento mientras vuela y, en todo caso, que cuando choque con un pájaro, pues que absorba la energía de impacto y se deforme de X forma, pero a lo mejor en un avión militar es que aguante disparos, que sea también invisible al radar, que etcétera, etcétera. Sí, o sea, al final, bueno, lo que has llamado radomo es lo que envuelve a la Sí. propia antena, que normalmente, por ejemplo, un avión civil va en el morro, es la Sí, puntita es del morro. la carena para la antena. Y Un carenado también, para la antena. para hacerlos invisibles, yo tengo entendido, por ejemplo, el B2, que se ha hecho muy famoso ahora por el bombardeo a Irán, es invisible, bueno, lo primero porque no va haciendo ruido, es decir, su propia antena no emite, eso pues obviamente quitaría ya la invisibilidad. Luego, tengo entendido que es plano, ¿os habéis fijado que es súper planito, no tiene estabilizador de cola ni cosas raras? Eso es lo que se llama Para- reducir su sección. Eso es, para que cuando las ondas lo pasen, como está planito, pues no rebotan, por si rebotan es detectado. Claro, Entonces, tendría que por- ser como de abajo a arriba para que lo pudiese Claro, detectar. eso es. Y no suele ser así. No suele ser así, viene a lo mejor un poco de lado, depende de lo lejos que Claro. esté del radar. Y supongo que la pintura o lo que sea también hará que Sí, no refleje las ondas y Los que las ángulos absorba. también tienen ángulos muy marcados, lo que hacen disipar, digamos, la señal, que no hay concentraciones de ondas de la señal, entonces es como si fuese lo más invisible posible al radar. O sea, si tú lanzas una onda contra un objeto muy ancho, contra un elefante, por ejemplo, le da de lleno. Sin embargo, si le das contra algo, como ha dicho Javi, muy fino o que tiene ángulos muy marcados, es decir, que luego es capaz de disipar esa señal Que la con manda la misma para longitud otro de sitio. onda con la que ha sido emitida, pues no es como si no hubiese chocado nada, ¿no? Sí, y sobre lo que has explicado tú, de cómo se separa realmente el diseño de la aeronave para luego para lo que lo utilizas, eso se explica muy bien en la carrera de ingeniero espacial, en las asignaturas de propulsión,
junto con otras como aerodinámica o la propia mecánica clásica para aprender de dinámica. Y efectivamente, tú lo que haces ahí es defines una misión, se le llama, que por ejemplo en caza pues puede ser alcanzar cierta velocidad a una cierta altura, y con eso diseñas la planta propulsora, el tamaño, pues luego Una capacidad de carga. Claro, con eso te salen todos esos parámetros, y también lo que tienes que hacer es dividir en segmentos, porque una misión, como puede ser la misión del B2 de bombardear Irán, se compone de muchos segmentos, que es el despegue, el repostaje en vuelo, el mantenerte en crucero durante no sé cuántos kilómetros, el tomar, hacer un viraje. Todo se va dividiendo en segmentos y cuando tú diseñas, pues tienes que asegurar que todo eso se cumple, y eso pues son matemáticas. ¿Y eso tú has estado currando de...? No, era control de producción. Al Ajá. final, en una planta de producción, pues tú tienes el número de aviones, ¿no? Tienes distintas fases. En el caso del Eurofighter, España fabrica el ala derecha de todos los Eurofighters del mundo. ¿Qué dices, tío? Sí. Y solo la derecha, la izquierda no, El ala otros. izquierda se fabrica por Leonardo en Italia y luego todo lo que es el fuselaje central, el puro, se fabrica en Reino Unido por BAE Systems, British Aerospace Y Systems. entonces tiene que Airbus... Porque es Y luego Airbus España, Airbus cada Italia. país, y luego cada país ¿O no? ensambla sus propios Eurofighters. ¿Por qué? Porque España a lo mejor le quiere meter, pues está el sistema ultra secreto que solo España tiene por qué saber. Y entonces cada país monta su propio avión, compra, le envían los componentes desde las partes que he mencionado y luego ya montan sistemas, montan electrónica, montan armamento en cada país donde tal. Y entonces es ese un poco la... Pero entonces lo que comentabas, Airbus España hace la ala derecha y Leonardo hace el ala izquierda. Leonardo Italia, supongo, ¿no? Sí. Tienen que hablar entre ellos mucho, ¿no? Para que Sí, las sí, alas sí. sean iguales, A supongo. ver, o que hay un tengan- diseño original, base ¿no? aprobado, sí, hay unos planos y luego cada avión, digamos, pues tiene su propia modificación que lleve por el motivo que sea, ¿no? Sí, pero cuidado porque estamos hablando de piezas de ingeniería, proyectos muy tochos, ya solo un ala, y el hecho de que sean iguales y que encajen bien luego, sí, que sí. encastre y tal, y el encastre que se haga en otro Me sitio y parece que los increíble. juntes, vayas a probablemente Sí, sí, sí. a... Y que todo vaya ¿Pero ¿y bien. por qué lo hacen tan dividido? ¿Es como para que todos los países formen parte Sí, de ello? en este Que caso sean sí. todos igual de genocidas, ¿no? Pues si se lía parda, ha sido culpa de todos. En el caso de Europa sí que ha habido mucho esfuerzo por crear una industria aeronáutica paneuropea, ¿no? Que se suele llamar. Y es el hecho de que cada país tenga cierta representación en la fabricación y en el diseño de todo el sistema de aeronáutica, de defensa y comercial que se usa o que lleva la marca Europa. Y lo mismo pasa con la parte espacial, con la Agencia Europea del Espacio, que tiene representación en todos los grandes países de la Unión, en Italia, en España, en Reino Unido, en Alemania y en Holanda. Y entonces aquí en Airbus supongo yo que salen muchísimos ingenieros aeroespaciales de, pues Sí. eso, de la UPM de tal, y que van a machete justo a Airbus aquí en Madrid, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar que Airbus como empresa es una empresa francesa que bueno, tiene, digamos, la sede central en Francia, ¿no? Al final Airbus es un consorcio que nace de la unión de distintas empresas. En el caso de España era la antigua CASA, Construcciones Aeronáuticas S.A., que era la empresa, digamos, histórica en España, tanto para aviación civil como para aviación defensa, luego con la división de defensa que sacaron. Y claro, eso va muy unido a la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, tú. Históricamente, hablando de décadas atrás. Hablando Esto de- ya se disuelve un poco. Claro, Sí, pero sí. la casa Bueno. esta estaba cerrada, cerradísima. ¿O sigue existiendo? No, Casa Casa se convirtió integró. en Airbus. De hecho, Bueno, Airbus compró casa. Eso No, de se hecho, ¿no? integró. No fue una adquisición. O sea, se juntaron varias empresas que estaban en distintos países de Europa y se juntaron para crear un consorcio que es Airbus. O sea, en nuestro pilar aeronáutico español lo controlan los gabachos ahora. Qué La vergüenza, sede país. de Airbus está en Francia, ¿en qué ciudad? en Toulouse. Creo, vamos, que la sede central está en Toulouse. Pero ¿y no hay sí, Airbus en otro país que no sea Francia o España? En Alemania, en En Reino Alemania, Unido, Reino Unido, o sea, Italia. en todos lados. Italia. Sí, sí, por Pero en supuesto. Italia, claro, pero aún No, así. Italia, Leonardo- tiene sede de Airbus, lo que pasa que Italia no tiene empresa fundadora de Airbus. O sea, el consorcio se hizo Francia, Alemania y España y Reino Unido.
ya yo hice esas prácticas en Accenture, Sí. se me acabó el contrato de prácticas Sí. y surgió la oportunidad de hacer un programa postgraduate para graduados, que ya me había yo graduado, en Airbus. Que es un programa que tiene asociada una formación. Entonces yo hice un máster que me daba Airbus en colaboración con la Universidad Camilo José Cela de ese programa, a la vez que trabajaba 40 horas, creo que eran. Joder, Sí, qué hacía el locura, contrato tú. completo, la jornada en Airbus. Lo que pasa que eres un becario, un graduate, que te dedicas a aprender. Airbus además es una empresa buenísima para hacer ese tipo de programas porque es una empresa muy grande, entonces tiene un montón de departamentos, tienes muchísima visibilidad de distintos proyectos en los que está involucrada la empresa. No llegas a ser una persona de plantilla porque no lo eres un becario, pero sí que te tratan incluso mejor. O sea, tú, si tienes suerte encima de que el departamento en el que caigas para hacer las prácticas te trata bien y te cuida, pues es una oportunidad muy buena Es una buena para forma de aprender. entrar. Claro, porque entiendo que habrá muchísima gente que quiere entrar en Airbus y al Sí, final son limitadas las y es una plazas, muy ¿no? buena oportunidad para poder entrar, porque tú al final, una empresa que tiene tantas solicitudes de entrar para poder trabajar, de currículums, pues un filtro muy bueno es quién ha estudiado con nosotros, ¿no? Quién ha hecho un programa de beca con nosotros. Y nada, yo tuve esa oportunidad a la vez que hacía el máster de habilitante también en la Universidad Europea. Ostras, qué Que movida. O sea, 40 horas semanales de curro, más sí. el máster este que te dejaba hacer Mm. las 40 horas, más el máster Es verdad que habilitante. el máster que daba Airbus iba, digamos, de la mano de las prácticas, entonces Vale. había a lo mejor un día a la semana que no ibas a la oficina y Y ibas a estudiabas. clase. O sea, que eran 40 horas en total la suma de la beca más Había el semanas que no máster. había clase, entonces esa Claro, semana la era full trabajabas a entera. trabajar. La trabajas entera. ¿Y tu trabajo cambió mucho de cuando estabas en Accenture, siendo Airbus tu cliente Estaba a... en otro departamento, ahí me dedicaba a calidad de materiales compuestos Sí. de la cadena de suministros. Al final Airbus es una empresa que diseña y fabrica aviones, pero no fabrica materiales. Los materiales los compra a otras empresas En químicas, España, o por el mundo. por el O sea, al mundo. final eso ya es un tema de cadena de suministro, pero Sí. un material compuesto al final es una composición entre una fibra y una matriz, un plástico. En el caso de materiales compuestos, como si estuviéramos hablando del hormigón armado, ¿no? Que tienes las barras de acero y el hormigón, que sería el aglutinante. Pues lo mismo pasa, la fibra de carbono o de vidrio o de cuarzo se fabrica en un sitio, en otro sitio se fabrica la resina, que puede ser epoxi, de materiales termoestables, termoplásticos, puede ser matrices cerámicas, matrices metálicas, dependiendo del área de aplicación o del uso que le quieras dar a ese material. Y luego hay distintos tipos de materiales compuestos, preimpregnados, es decir, que se junta la matriz y la fibra en un material que es el que luego tú aplicas cuando estás fabricando la estructura, o las dos cosas por separado, o para distintos métodos de fabricación. Todos esos materiales es una cadena de suministro global en la que puede haber un proveedor en Japón que fabrica la fibra, un proveedor en Parla, Madrid, que fabrica La el matriz material pre-preg, y otro o, lo o simplemente ensambla. un proveedor que compra la fibra y la resina por un lado y él es el que lo preimpregna y te lo envía, etcétera, etcétera, ¿no? Está guapísimo. O sea, que tú estás como... al final te has desarrollado más en la parte de los materiales Un poco más. compuestos. Al final, una persona de calidad de esa cadena de suministro pues es quien tiene que velar que esos materiales se estén fabricando en las condiciones adecuadas, siempre en la misma línea de producción, que el proceso de producción sea el aprobado o el establecido por, en este caso, Airbus, ¿no? Para fabricar sus estructuras, que las condiciones de calidad no se rompan, siempre sean mantenidas, que, bueno, pues yo que sé, que ninguna de estas empresas sufra de una carestía de algún tipo de materia prima que necesite para fabricar ese material, que eso puede ser por problema, pues, por ejemplo, la guerra de Ucrania ha meneado la cadena de suministro global, porque a lo mejor hay un cierto componente químico que se fabrica en Ucrania, porque tal, y eso afecta a la fabricación del A320, por reducirlo a lo absurdo, ¿no? Entonces es muy importante tener esa cadena de suministro
bien identificada y bien cuidada, y sobre todo nunca, o por lo menos intentarlo, no depender de un único proveedor para una cosa que sea Claro. clave. Eso estaba pensando, tenéis que tener una lista de gente que haga lo mismo y que tengan como niveles de calidad de no, después de este va este y tal, ¿no? Y Al además, final, mientras estás con uno, tienes que ir asegurándote que los otros mantienen claro, esa y producción. también, al igual que ha comentado Javi, cuando se diseña un avión, no solo se diseña el avión y se diseña la planta de potencia, pero también a lo mejor es necesario diseñar materiales o buscar nuevos materiales para ese avión. Eso lo haces en colaboración con las empresas que al final te lo van a vender. Entonces, si una empresa química saca un nuevo material para que tú fabriques tu avión en torno a ese nuevo material, que puede ser nuevo, puede ser de la siguiente generación, puede ser ciertamente revolucionario, pues tú te tienes que asegurar que ese material no se fabrica solo en Japón, se fabrica en Japón y en Francia. Entonces a lo mejor el de Japón lo usas para aviones que fabricas en tu nueva planta de China, por decir algo, y el de Francia lo usas para los aviones fabricados en Europa, o te garantizas que las condiciones mecánicas y químicas del material son las mismas, da igual que esté fabricado en Japón o en Francia. Para eso la planta donde se fabrica pues tiene que tener las mismas condiciones ambientales, los operarios que trabajan ahí tienen que tener una formación equivalente, Claro, etcétera, etcétera. pero lo que me estás contando es mazo de chungo. O sea, quiero decir, Bueno, es un tejido conseguir... industrial mundial. Claro, pero súper redundante, súper complicado. súper seguro. O sea, ¿cómo hacéis vosotros para...? O sea, bueno, ¿cómo hace Airbus? ¿Tiene máquinas todo el rato que están corroborando esas calidades de los materiales? Bueno, al final un material no es digamos, un rollo de material compuesto y ya está. Sí. Es un rollo de material compuesto más un tocho así de documentación, me da igual que sea física o electrónica, donde se sabe a qué hora salió de la nevera, a qué hora salió de la línea de producción, cuál era la composición química y cuál era el proveedor que vendió. Pero Airbus se fía. Airbus se fía de esa trazabilidad. Bueno, es que eso no es que Airbus se fíe, es que cada proveedor por contrato está obligado a entregar su documentación de calidad, y esa documentación de calidad tiene que estar trazada, tiene que ser trazable. Porque imagínate que en el hipotético caso, improbable caso, de que ocurra un accidente aéreo, hay que buscar al responsable. Se busca cuál es el obviamente. motivo de ese accidente. Imagínate que el accidente fue que el material no era el adecuado porque ha fallado, porque estaba caducado, por lo que sea, pues se llega hasta las últimas consecuencias. Cuando se juega con mucho dinero, como se juega aquí, y lo más importante, con vidas humanas, ¿no? Que en aeronáutica al final un avión militar no gana dinero, pero un avión civil gana dinero transportando gente. Sí, al final, esto es que estamos hablando de materiales de muy alta tecnología, porque antiguamente tampoco hace tanto, pero se hacían los aviones de aluminio, que al final es un material homogéneo que, oye, pues ya sea por estampado, por fundición, por tal, pues le puedes dar la forma que quieras y tienes tu avión. Pero es que ahora se hace con una mezcla de plástico con fibra de carbono que es súper resistente, pero pesa poquísimo, pero el generar la geometría del avión con esa forma y asegurar que va a cumplir todo, la fusión de esas dos fases, ¿no? Que son la fibra y el plástico, pues es una movida loquísima para que sea más barato volar, básicamente. Y bueno, nos hemos centrado en la parte que yo trabajaba, que era calidad del material, pero luego hay que controlar muy bien el proceso de fabricación, que eso pues también tiene su tela. ¿No? También o sea, interesante sí que es, ¿no? Entiendo que entretenido estabas en tu trabajo. Y luego, nada, ya terminé ese proceso de ese año de beca. La verdad que en Airbus yo ese trabajo de ingeniero, de gestión de la calidad de la cadena de suministro era ingenieril, pero yo quería más orientarme hacia el diseño de estructuras, más, digamos, diseño de aviones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no encontré, la verdad, mucha oferta en esos departamentos en Airbus. Surgió la oportunidad de Naciturri, que es una empresa española que se dedica a diseñar, calcular, fabricar y entregar estructuras para clientes como Airbus. O sea, al final, de la forma en la que esto funciona es que Airbus tiene su catálogo de aviones, pero que tienen cada avión tiene un catálogo no infinito, pero muy, muy, muy extenso de componentes, de estructuras, que toda la fabricación y el diseño de eso
pase por Airbus es O inabarcable. sea, es una empresa de logística más que Sí, un es un fabricante montador, por realmente. decirlo de una forma, es un Es una montador. empresa de logística que luego pum pam lo ensambla, que Sí. también es un curro, pero claro, es que es Entonces, mazo de complejo, al chaval. final, ellos, para poder fabricar un ala, necesitan tener edificios llenos de gente, llenos de maquinaria, llenos de materiales, y eso, gestionarlo desde una sola empresa es prácticamente imposible. Entonces, en ese afán que tiene Airbus o ciertas empresas por el tejido industrial paneuropeo, pues se buscan distintas empresas más pequeñas que trabajan para una más grande, en la que, bueno, pues, oye, yo quiero hacer este ala con estas características, hazme tu propuesta. Le haces una propuesta ingenieril, por supuesto, pero económica también. Y oye, me cuadra, eres más barato que la belga. Venga, pues. O la belga a lo mejor es más barata que tú, pero tiene menos experiencia. Me fío más de ti porque tienes más histórico y sé que puedes entregar con calidad, puedes entregar a tiempo, puedes entregar con los estándares que yo tengo. Y a eso se dedica Aciturri. Ha sido una empresa que tiene ya casi 50 años de historia. Uno de sus clientes principales ha sido Airbus. A raíz de la pandemia, que se paralizó mucho el tema de la fabricación de aviones, ¿no? Por motivos evidentes, se dio cuenta de que no podía depender de un solo cliente, y entonces ahora estamos diversificando con otros clientes, otros proyectos, centrándonos, por ejemplo, en movilidad eléctrica, temas taxis voladores. Al final es un avión, es una estructura que hay que diseñar, hay que fabricar, pasa que los clientes son distintos. Y también, bueno, en el área de espacio, que ahí es donde estoy yo trabajando. Llevo 2 años como Chief Engineer, o sea, como responsable técnico y jefe de programa, como responsable del programa de 2 proyectos de espacio. Uno es una estructura de fibra de carbono para un lanzador, es más un proyecto, digamos, de investigación y desarrollo, que la verdad que el día que eso funcione, pues va a permitir bajar bastante de peso los cohetes, porque en espacio es clave el aligerar estructuras, sobre todo estructuras no esenciales, y con no esenciales me refiero al lanzador. Al final, tú en espacio lo que de verdad vale dinero y lo que merece la pena es lo que montas, tu carga de pago, tu satélite, tu observatorio en órbita, tu telescopio Hubble, ¿no? Y no tanto que pese el vehículo que lo va a llevar a la órbita. Eso es un coste que hasta la disrupción de SpaceX era material que se tiraba a la basura. O sea, que tú lo lanzabas y eso se quemaba o se quedaba orbitando la Tierra hasta el fin de los días. Y que si al final si pesa más la estructura, gastas más combustible. Claro. Que eso es logarítmico, desgraciadamente. Cuanto más pesa, más y más toneladas. No solo gastar más combustible, sino que tu satélite tiene que pesar menos, o tiene que ser más pequeño, o la lente que ibas a montar pues tiene que ser más pequeña, por lo que las fotos son peores, o la observación del universo es peor, o te cabe un instrumento menos. ¿Cuál metes y cuál Sí, quitas? eso para el que quiera buscarlo en internet puede buscar ecuación del cohete y va a ver que es una función logarítmica, lo cual Depende de para la el que masa. entienda lo que es una putada gigantesca, ¿vale? Tienes que aligerar muchísimo para poder subir un poquito de masa al espacio, por eso es tan caro. Y una pregunta, cuando has comentado lo del tema de SpaceX, que ellos han conseguido como reutilizar esas estructuras, una empresa como Aciturri, que hace esas estructuras, ¿se amolda a lo que hace SpaceX y coge tecnología suya, o da por hecho que ya SpaceX va a recuperar esas estructuras? No, nosotros al final nosotros no diseñamos el lanzador, ¿no? Ajá. Por decirlo de alguna forma, nosotros no somos los dueños de los requisitos que el cliente pone. Entonces, si el cliente quiere hacer una estructura reutilizable, ellos nos dicen que la estructura tiene que ser reutilizable. Entonces, en el diseño ya de la estructura, los materiales que seleccionamos en su diseño, en su fabricación, el cálculo, ¿no?, de esa estructura, no es lo mismo calcularla para que funcione una vez que calcularla para que suba y baje al espacio 7, 5, 30, o incluso que he leído que un booster del Falcon, uno de los propulsores principales del Falcon 9, el cohete con el que SpaceX está ahora mismo revolucionando el sector espacial, creo que había sido usado 100 veces. Evidentemente hay acciones de mantenimiento, ¿no? Claro. Hay que mantenerlo a Pero punto, es mucho más pero la barato que estructura hacerlo desde principal sí que Locura. se reutiliza. Y eso una es locura. completamente Y a vosotros nuevo. ya os están diciendo, no, vamos a hacer una estructura que se reutilice X veces. No, pero porque en Europa eso ahora mismo no, Porque somos no unos está. pringados. Realmente sí. Sí. No lo hacemos realmente. Bueno, se apuesta también por otras vías, ¿no? Sí, Al final sí. PLD
No, Europa. ¿Qué vías apuestan? Es que Europa en el sector espacial tiene un papel mucho más científico. O sea, las misiones. Europa hasta ahora está mucho más centrada en satélites, en procesamiento de datos, en lo que viene después, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y tiene un tejido mucho más, eso, de investigación, científico. Es verdad que Europa ha tenido sus lanzadores y los sigue teniendo. Tiene el Ariane 6, tiene el Vega C. Son lanzadores que no son reutilizables, pero bueno, que son bastante confiables, o sea, que fallan muy poco. Es más, la NASA, para el sustituto del telescopio espacial Hubble, que es el James Webb, se lanzó con un cohete Ariane, un cohete europeo, operado y gestionado y fabricado en Europa. Y bueno, y subió y funcionó. Y lo único que, claro, no se puede competir contra los precios de Elon Musk. Eso es. Entonces, ahora están apareciendo empresas, como puede ser en el caso de España PLD Space, que es una empresa que está en Elche, que sí que está intentando hacer un lanzador, el Miura, la familia de lanzadores Miura, que sean reutilizables. Y bueno, pues si eso algún día vuela y de verdad tienen capacidad de puesta en órbita de satélites, pues puede ser un cambio en el juego espacial para Europa, porque permitirá acceder a este tipo de tecnologías, a este tipo de precios, a un mercado que ahora mismo está fuera por no poder pagar a SpaceX o porque SpaceX pues, no quiere Sí. lanzar. ¿Y en Aciturri curran con PLD? Sí. Y bueno, entonces ellos como que han abierto otras líneas de negocio, bueno, no líneas de negocio, sino otros Sí, clientes. otros una clientes, clientela otras más líneas grande. de negocio al final. Y ahora, más o menos, o sea, al final tú tienes como mucha experiencia en el panorama de cómo está aeroespacialmente en Europa, tal y Sí. cual, o sea, como que lo tienes pilotado. Te haría dos preguntas con respecto a esto. Venga. ¿En qué posición crees que está ocupando España ahora mismo en esta especie de carrera aeroespacial? Y la segunda pregunta que te haría es ¿cómo haces para informarte sobre este tema? ¿Es por el sitio en el que trabajas o buscas información en algún sitio en concreto? Bueno, en el caso de España sí que es un gran exportador de conocimiento. O sea, la verdad que los ingenieros españoles están muy bien vistos en todo el mundo y por toda Europa. España tiene un tejido industrial muy fuerte. O sea, y la verdad que hay un montón de empresas, muchas empresas familiares, muchas empresas pequeñas, pero que trabajan como proveedores de ciertos componentes de forja, de ciertos materiales, para empresas tipo Aciturri o incluso Airbus. Y entonces España está muy bien preparada. El problema principal de España es, digamos, la competitividad a nivel salarial de los ingenieros o de perfiles técnicos en comparación con otros países de Europa o incluso dentro del mundo. Sí, un ingeniero que desempeña cierto puesto en España a lo mejor cobra, vamos a decir, un 15 o un 20% más en Francia, y en Alemania podemos estar hablando de un 50%, un 60% más de sueldo para alguien de la misma experiencia. Y ya, bueno, habría que mirar el detalle de si la vida en Alemania es más cara o en Francia, pero yo hablo de lo ingresado, lo que te paga la empresa, lo que te llega. Y no hablo ya de impuestos o no sé qué, Ya. es el que mucho más que te pagan en otros ¿Y países. te lo planteas? Bueno, no ya a nivel personal, sino bueno, por también los proyectos y las cosas que puedan estar surgiendo en otros países, ¿no? Porque al final el caso de PLD pues es una muy buena noticia para la industria europea. Es una empresa disruptiva que ha nacido en España, que se está gestando en España y que si lo consigue hacer lo que pretende hacer, pues puede ser un antes y un después para, digamos, el I+D español, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel histórico, ¿no? De forma... Por las otras empresas que han ido surgiendo antes que PLD siempre han surgido en otros países, en centros aeronáuticos como puede ser Toulouse, o puede ser Múnich, o puede ser Hamburgo, ¿no? Entonces sí que es una opción y depende mucho pues, de lo que te guste hacer y lo que no, ¿no? Por ejemplo, el sector espacio en España había muy poquito hasta ahora. El tema lanzadores no había casi nada, salvo subcontratas
subcontratas de Ariane o de Avio que podían hacer aquí en España ciertas cosas. Ahora, pues por ejemplo, eso está cambiando, ¿no? Entonces puede ser una muy buena señal. Eso sí que, por ejemplo, para la gente que nos escucha que sea joven y pretenda a lo mejor irse a trabajar a Estados Unidos, toda la industria espacial sí que está muy regulada porque es considerada industria de defensa y te piden la nacionalidad, te piden permiso de trabajo, o sea, no es tan fácil. Bueno, eso es buena noticia para Europa realmente, ¿no? Porque Pero es que no ha habido un interés por crear de verdad una contraparte. Ya. Claro, si directamente a Estados Unidos no pueden entrar los ingenieros europeos, pues ¿para qué se van a preocupar por aquí? Yo tengo un amigo que vendrá próximamente al podcast. Espero que pueda hablar sobre su trabajo ¿En la NASA? en la NASA. Y efectivamente él tiene la Green Card, pero se supone que en cuanto pierda el trabajo se la quitan. Claro, Solo qué está allí movida. por el trabajo y en cuanto o sea que se... sí te la dan igualmente. Sí, hombre, pero siempre si hay es muy casos, importante tu siempre hay curro y casos, demás. sí, sí, vendrá a por supuesto. contarnos cómo lo ha logrado. Que ha sabido moverse mucho, siempre lo ha peleado todo un montón, y ha sacado muy buenas notas en todos lados y lo ha conseguido, pero debe ser muy complicado. Hombre, es claro que al final eso te lo pueden dar, pero que no es tan fácil como aquí, que tú le echas a un puesto que está en Francia, pues te van a llamar igual que a un francés porque vivimos en un espacio Schengen en el que tú puedes trabajar en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Allí tienes unos requisitos especiales que si cumples te van a dejar trabajar, pero no es tan sencillo. O sea que al final en España nos pagan poco a los ingenieros aeroespaciales, quieres Básicamente. decir, Sí, ¿no? pagan menos. Sí. Es una putada Te eso, pagan- macho. y que es verdad que te pueden pagar, o sea, te pagan más a lo mejor en Alemania, será la vida más cara, pero que en proporción, evidentemente, viven mejor. Te compensa. Y los proyectos seguramente sean de tecnología más. Sí, sí, que a lo mejor hay un tejido empresarial a nivel startups, nuevos proyectos, centros de investigación, que España no tiene nada que envidiar, pero bueno, históricamente a lo mejor es en esos sitios donde se han hecho investigaciones más nuevas o han surgido nuevas empresas que han intentado cambiar un poco el panorama, ¿no? Y para contestando un poco a lo de lo que te había dicho de cómo haces tú para enterarte del tema, ¿es por el Sí. sitio donde curras o...? Sí, al final, bueno, también te tiene que gustar, no tienes que ser curioso, pero sí que hay un montón de páginas que cargan noticias, hay un montón de youtubers que hablan sobre temas de actualidad de aeronáutica, que hacen seguimiento de temas espaciales, de lanzamientos de nuevos cohetes. Y bueno, también evidentemente pues trabajar en una empresa que se dedica a Proveer. sí, o sea, saber qué necesitan los grandes del sector, pues ayuda mucho a saber hacia dónde tiende mucho el sector. Por ejemplo, ahora bueno, es algo claro que tanto Airbus como Boeing no están diseñando, por lo menos lanzándose a fabricar. Es verdad que sí que a nivel interno de desarrollo se está haciendo muchos proyectos de desarrollo para nuevas tecnologías, para futuros aviones de pasajeros, pero ahora se está centrando más el sector en movilidad urbana, en los taxis voladores, vehículos eléctricos, todo el tema de descarbonización, nuevos materiales que pesen menos, que sean más resistentes, que permitan aligerar el avión y llevar a más gente, llevar más cargo. Tema nuevas tecnologías espaciales, lo que comentaba, ¿no? Empresas tipo PLD, no es ya tanto hacer un cohete, que eso es complicado y es muy difícil, es ya hacer la siguiente generación de cohetes, ¿no? Cohetes que sean reutilizables, no solo que se puedan reutilizar porque caen al mar, sino que puedan aterrizar en el suelo, parecido a las cosas que hace SpaceX, que se está volviendo a, bueno, lo ha dicho PLD, que quieren hacer una cápsula tripulada europea. Eso sería la primera vez en la historia que se hace hubo un proyecto de la ESA, pero bueno, se descartó al final por temas presupuestarios, etcétera. Pues sería clave que Europa tenga su acceso independiente al espacio por todas las vías posibles, ¿no? Hombre, que tenga claro. capacidad de subir a sus astronautas europeos a la estación espacial desde suelo europeo con un vehículo de lanzamiento europeo. Eso, la verdad que sería chulísimo, sería genial. A ver, suena muy bien, no sé cómo de cerca estaría o si es posible. Bueno, es pero- posible, hay voluntad Lo y malo es que hay mucha política detrás de eso. hay Eso es el voluntad problema. y hay conocimientos. Europa Claro. exporta ingenieros que son buenísimos y los tiene y tenemos tejido empresarial e industrial para poder hacerlo. Y bueno, lo que hace falta es eso, voluntad y capacidad y de verdad apostar por este tipo de proyectos. Bueno, vamos ahora a mi parte favorita del podcast, que es en la que vamos a hablar de libros. Entonces, eres el primer invitado al que le pedimos que nos diga un libro y nos responde con una propuesta técnica. Entonces, el libro que has propuesto se llama The Simple Science of Flight, de, bueno, From Insects to Jumbo Jets, perdona.
y es de Henk Tenekes, o Tenekes, no tengo ni puta idea de cómo se dirá el nombre de este pavo. Y bueno, es un libro en el que el tipo comenta, explica cómo... Bueno, cuenta un poco la mezcla, entra ya en profundidad en el tema de cómo vuelan los animales, ¿no? Y cómo el ser humano lo ha pasado a la parte... Pero bueno, no lo explica tampoco muy exactamente la parte del animal al humano. Es un libro divulgativo. Es comparativo. Sí, se centra al final en estudiar un poco la ciencia que hay detrás del vuelo, en entender el por qué vuela una abeja y por qué vuela un avión. Al final se centra en muy pocos parámetros, que es la eficiencia, tiene muchos dibujitos, la resistencia que tiene contra el aire, ¿no? Y que, bueno, al final una de las grandes enseñanzas, digamos, del libro es el análisis que hace de que los insectos son capaces de volar con tan poca eficiencia porque son muy pequeños, y que un avión comercial, como puede ser un 747 con 2 plantas y 4 motores, lo hace justo por eso, porque tiene unas alas muy grandes, tiene unos motores muy potentes que son capaces de contrarrestar ese tamaño, ¿no? Y ese peso que tiene. Sí, según lo estás describiendo, parece a lo mejor un poco técnico, pero ya has dicho que es divulgativo. ¿A quién le recomendarías este libro? ¿Quién puede leerlo? ¿Quién le... O sea, cualquier interesado, lo primero, en la ingeniería aeroespacial, o sea, cualquier estudiante o alumno que este año haya sacado su nota de selectividad y sepa que de aquí a unas semanas o unos días va a empezar la carrera. También a cualquier alumno de instituto que se pueda plantear estudiar entrar en este mundo que es apasionante. Y luego, pues, a cualquier otro ingeniero o persona interesada en el sector aeronáutico. O sea, no hace falta ser ingeniero para entender ese libro. Sí. Si eres un apasionado de la aviación, un apasionado del vuelo en sí mismo, pues adelante, y es un libro muy interesante. Justo entro en uno de los grupos en el único grupo que nos has dicho, que es el de la gente que no son apasionados del vuelo, pero que sí que tienen curiosidad, ¿no? Por decir, oye, realmente cómo funciona esto, ¿no? Porque vuelan los aviones y demás. A mí me ha sorprendido, me ha gustado mucho el libro, me ha sorprendido mucho el cómo realmente los aviones están hechos para ser más eficientes incluso que como la propia naturaleza ha creado los pájaros o los insectos. Y sí que creo que es recomendable para la gente curiosa, ¿no? Alguien que tenga curiosidad y demás, quitando a lo mejor un poco el tema de las unidades y demás, que a lo mejor te puedes liar un poco, no le prestes mucha atención a eso. No es necesario para entender el concepto. Los números no hacen falta. Son unidades americanas, salen pies, salen millas y libras. Y las ecuaciones matemáticas, bueno, podrían estar un poco mejor explicadas. Claro, yo soy profesor, me falla eso, que siempre le veo pegas, pero realmente tampoco son o sea, no es tan necesario entender la ecuación, sino conceptos simples que él comenta luego de manera escrita. Entonces, yo creo que para cualquier persona que esté interesada en saber cómo vuelan las cosas, o como dices tú, alguien que tenga esa curiosidad y quiera saber más, es un libro muy bueno. Te agradecemos mucho que nos lo hayas recomendado, la verdad. Nada. Directo a la estantería, ¿no? Directo a nuestra mega estantería de libros recomendados. Y... Uy, ¿qué se ha caído? Y vamos a hacerte nuestra última pregunta, Sí. que es, nos gusta un poco tirar del hilo de personas interesantes, entonces te vamos a preguntar si conoces a alguien, si te viene a la cabeza alguien que te gustaría que viniese aquí a este podcast, como has venido tú, a contar su experiencia, a contar pues toda esa información que tiene. Sí, bueno, yo creo que hay un montón de gente, ¿no? Y al final, ver así a gente joven o medianamente joven que ha estudiado ingeniería o que trabaja en el sector, pues es bastante clave, ¿no? El tener ciertos referentes sobre todo cuando empezaba, ¿no? Era algo que yo echaba bastante en falta. Entonces, no sé, por ejemplo, Eugenia Pérez, que es una compañera de la universidad, ella ahora mismo está preparándose las oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros del Estado, entonces tiene un punto de vista del sector laboral, ¿no? Por decirlo. Y yo creo que puede aportar mucho, sobre todo para abrir una nueva vía oye, que un ingeniero aeronáutico en España no solo trabaja en una empresa, también, pues oye, tiene una labor, digamos, a nivel gubernamental y bueno, pues que es una profesión reglada. Yo creo que puede hablar también del tema máster, habilitante, no habilitante, que para los ingenieros aeronáuticos pues es un tema que nosotros no hemos mencionado, pero es importante. Bueno,
puede ser alguien. Nos lo a venir. apuntamos. La contactamos 100%, esperamos que venga. Sí, estás invitada. Eso es. Así que nada, Miguel Ángel, vamos a finalizar el podcast. Agradecerte tu tiempo y haber compartido todo tu conocimiento. Sé que nos hemos dejado cosas en el tintero. Habrá que volver. Habrá que Habrá volver. en otro momento. No, y seguramente además esperemos a lo mejor que vuelvas en un par de años o así, porque con todo lo que has hecho en este tiempo, macho, es que vamos, vas a haberte bateado medio Europa. O sea... Yo creo que podcasts como este hacen falta y que, bueno, unido al trabajo que hacéis en Netflix, la verdad que os ha dado una labor divulgativa muy guay de dar visibilidad a gente que está empezando de lo que hacemos en este sector, ¿no? De la ingeniería. Muchas gracias por venir. Ha sido un vosotros. placer, la verdad. A vosotros. Gracias. Que tengas un buen día. Sed felices, chavales.